Ella estaba de luto cuando decidió viajar sola y conoció a un extraño que cambió el rumbo de su vida. Estaba sentada en el aeropuerto de la Ciudad de México, sosteniendo el pasaje a San Cristóbal de las Casas, con manos que aún temblaban 3 meses después del funeral. Todo el mundo me había dicho que era una locura, viajar sola en medio del luto, a un lugar que nunca había visitado, sin planes concretos, solo una mochila y un corazón destrozado que necesitaba algo, cualquier cosa, además de aquellas 4 paredes sofocantes del apartamento que todavía olía a él. Pero necesitaba huir. Huir de las condolencias bien intencionadas pero vacías. Huir de las miradas de lástima. Huir de la versión de mí misma que había muerto junto con mi hermano en aquel accidente estúpido y evitable. Lo que no sabía, mientras embarcaba en aquel vuelo que cambiaría todo, era que San Cristóbal guardaba no solo la cura que buscaba, sino también verdades sobre mi familia, sobre Daniel, sobre mí misma, que eran tan imposibles como necesarias. Y todo comenzaría con un extraño de ojos oscuros sentado en un café en la Plaza 31 de Marzo, sosteniendo un cuaderno que yo reconocería instantáneamente, aún sin tener idea de cómo había llegado a sus manos. Pero eso solo lo descubrí 3 días después de llegar. 3 días que parecieron una eternidad de soledad necesaria, antes de que el universo decidiera que yo estaba lista para lo que venía después. Mi nombre es Laura Méndez. Tengo 32 años, y hasta hace 6 meses tenía un hermano gemelo llamado Daniel. Éramos inseparables de esa forma que solo los gemelos entienden, no la conexión mística que la gente romantiza, donde uno siente el dolor del otro a distancia, sino algo más profundo y más simple. Él era la mitad de mí. Crecimos juntos en la Ciudad de México, hijos de una madre maestra y un padre que nos había dejado cuando éramos muy pequeños. Nuestra madre, Pilar, nos crió sola con una fuerza que hasta hoy me impresiona. Éramos pobres, pero nunca nos sentimos así porque ella siempre encontraba formas de hacernos sentir ricos en amor, en experiencias, en sueños. Daniel y yo éramos diferentes en muchas formas, pero complementarios de maneras que solo tuvieron sentido después de que él se fue. Yo era la práctica, la organizada, la que seguía las reglas. Estudié contabilidad, conseguí un empleo estable en una firma respetada. Tenía mi vida entera planeada en hojas de cálculo y metas anuales. Daniel era lo opuesto, artista, soñador, siempre con ideas locas que rara vez se concretaban, pero que lo mantenían vivo de una forma que yo envidiaba secretamente. Pintaba, escribía poesía, tocaba la guitarra, viajaba siempre que juntaba dinero suficiente para un pasaje de autobús, a cualquier lugar que lo llamara en ese momento. Nuestra madre murió cuando teníamos 24 años. Cáncer, rápido y cruel. Después de eso, Daniel y yo nos volvimos aún más dependientes el uno del otro. Él era mi aventura, mi recordatorio de que la vida era más que números y compromisos. Yo era su ancla, su sensatez, la persona que pagaba su alquiler cuando él gastaba todo en pinturas y pinceles. Daniel siempre hablaba sobre San Cristóbal de las Casas. Era su obsesión. Decía que era un lugar mágico, donde el velo entre mundos era más fino, donde artistas y buscadores espirituales se reunían, donde él finalmente encontraría el significado que buscaba. Había ido 2 veces, volviendo cada vez más apasionado por el lugar, llenando mi apartamento con historias sobre las montañas de Chiapas, sobre los pueblos indígenas y sus tradiciones, sobre la energía especial que impregnaba aquella ciudad colonial. Laura, tienes que ir conmigo la próxima vez, siempre insistía. Deja de vivir solo en tus números y ven a sentir algo real. Pero yo siempre tenía excusas. Trabajo, responsabilidades, el miedo de dejar mi zona de confort. Ahora esas excusas parecían tan vacías, tan estúpidas. Porque Daniel nunca tendría aquella próxima vez. Y yo nunca tendría otra oportunidad de viajar con mi hermano. El accidente ocurrió en una tarde de martes común. Daniel estaba volviendo de una exposición de arte en bicicleta cuando un coche lo atropelló. El conductor estaba borracho, se dio a la fuga. Daniel murió antes de llegar al hospital. Solo, en la calle,
mientras yo estaba en la oficina quejándome de una presentación para un cliente difícil. Él murió, y una parte esencial de mí murió con él. Los 3 meses siguientes fueron un borrón de sufrimiento. Yo funcionaba en automático. Iba al trabajo, volvía a casa, lloraba, dormía poco, repetía. Amigos y colegas bien intencionados intentaban consolarme, pero sus palabras rebotaban en la pared que yo había construido alrededor de mi dolor. Mi terapeuta decía que el luto era un proceso, que llevaba tiempo, que necesitaba ser amable conmigo misma. Pero la amabilidad parecía imposible cuando cada respiración dolía. Fue limpiando el apartamento de Daniel, una tarea que había evitado durante semanas, que encontré el cuaderno. Un cuaderno de cuero gastado, lleno de su caligrafía, con dibujos en los márgenes, poemas, pensamientos aleatorios, y en la última página, una lista. Lugares que Laura necesita ver antes de morir. San Cristóbal de las Casas estaba en la cima, subrayado 3 veces. Algo dentro de mí se rompió al ver aquello. O quizás se arregló. No lo sé. Pero en ese momento, sentada en el suelo del apartamento vacío de mi hermano, rodeada de sus cosas, sus pinturas, su legado, decidí. Iría a San Cristóbal. Iría por Daniel. Iría por mí. Iría porque si no hacía algo para romper aquel ciclo de dolor, yo moriría también, solo que más lentamente. Mis amigos pensaron que era mala idea. No deberías estar sola ahora. Espera un poco más. Estás demasiado vulnerable. Pero yo sabía que si esperaba más, nunca iría. El impulso, el coraje o desesperación que estaba sintiendo era frágil. Necesitaba actuar mientras todavía lo tenía. Entonces, pedí 2 semanas libres en el trabajo. Compré un pasaje de solo ida, empaqué una mochila con lo mínimo necesario e incluí aquel cuaderno de Daniel, y partí. Sin planes, sin itinerario, solo yo, mi dolor, y la promesa silenciosa que le hice a mi hermano de finalmente ver el lugar que tanto amaba. El vuelo a Tuxtla Gutiérrez y luego el autobús hasta San Cristóbal fueron largos y me dieron demasiado tiempo para pensar, para cuestionar mi cordura, para casi arrepentirme. Pero cuando el autobús finalmente subió aquellas montañas nebulosas y llegó a San Cristóbal, cuando vi aquellas calles empedradas, aquellas casas coloniales coloridas, aquel cielo tan azul que parecía irreal, sentí que algo cambiaba. No era felicidad, ni alivio. Era algo más sutil, tal vez esperanza, o simplemente la ausencia momentánea del dolor agudo que me acompañaba desde hacía meses. Había reservado una habitación en una pequeña posada en el centro, gestionada por una señora mayor llamada Rosa, que me recibió con té de hierbas y una sonrisa amable que no me exigía nada. Mi habitación era sencilla pero acogedora, con paredes blancas, telas tradicionales coloridas y una ventana que daba a un patio interior lleno de flores. Los primeros 2 días fueron solitarios de una forma que yo necesitaba. Caminaba sin rumbo por las calles de San Cristóbal, entrando en iglesias silenciosas donde me sentaba por horas, solo sintiendo el peso de mi dolor, sin la necesidad de esconderlo. Visitaba mercados coloridos llenos de artesanía indígena, tocando las telas que a Daniel le habrían encantado, imaginándolo allí conmigo, señalando detalles, contando historias. Comía poco, dormía menos, pero extrañamente no me sentía peor. Era como si San Cristóbal me diera permiso para solo existir, sin máscaras, sin interpretar normalidad. Las personas aquí me miraban y parecían entender sin necesidad de preguntar que yo estaba allí para curar algo. Había muchos como yo, me di cuenta. Viajeros solitarios con miradas distantes, cargando sus propios dolores invisibles. Fue al 3er día que todo cambió. Yo estaba sentada en un café en la Plaza 31 de Marzo, tomando café y fingiendo leer un libro que había traído pero en el que no podía concentrarme. El café era uno de esos lugares con paredes cubiertas de arte local, música suave de fondo, olor a incienso mezclado con café fresco. Me gustaba sentarme allí porque podía observar a la gente pasar por la plaza sin necesidad de interactuar. Fue cuando lo vi. Un hombre,
quizás unos años mayor que yo, sentado en una mesa de la esquina. Tenía el pelo negro largo recogido en una cola baja, barba bien cuidada, y estaba vestido con ropa sencilla pero de alguna manera elegante. Pero no fue su apariencia lo que me hizo congelar. Fue el cuaderno. Estaba escribiendo en un cuaderno de cuero gastado que era idéntico al de Daniel. No parecido. Idéntico. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tenía que ser coincidencia. Debía haber miles de cuadernos de cuero como ese en el mundo. Pero algo en mí, esa intuición que no puedes explicar racionalmente, me decía que no era coincidencia. Me quedé mirando, intentando ver más detalles sin ser obvia. El hombre escribía intensamente, ocasionalmente parando para mirar por la ventana, como si buscara inspiración. Había algo familiar en él, en la forma en que sostenía el bolígrafo, en la manera en que se mordía el labio cuando pensaba. Antes de que pudiera detenerme, me levanté y caminé hasta su mesa. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Disculpa que te interrumpa», comencé, mi voz saliendo más temblorosa de lo que pretendía. «Pero ese cuaderno...» Él levantó la vista, y cuando nuestras miradas se encontraron, sentí un shock de reconocimiento aún sin conocerlo. Sus ojos eran oscuros, profundos, amables pero cargando algún tipo de tristeza propia. «¿Sí?», dijo, su voz suave con un acento que no conseguía identificar completamente. «¿Dónde conseguiste ese cuaderno?» «Lo siento, sé que suena extraño, pero mi hermano tenía uno exactamente igual y yo...» Mi voz falló. Lágrimas inesperadas comenzaron a formarse. Su expresión cambió inmediatamente, de curiosidad a comprensión compasiva. «Siéntate, por favor. Déjame invitarte a un café y hablamos». Me senté, todavía temblando, sin poder creer mi propia audacia. Pidió otro café para mí y se quedó en silencio por un momento, estudiando mi rostro como si intentara decidir algo. «Mi nombre es Mateo», finalmente dijo. «Mateo Ruiz. Y ese cuaderno, bueno, tiene una historia. Pero primero, cuéntame sobre tu hermano». Había algo en cómo lo dijo, con tanta amabilidad pero también con un peso subyacente, que me hizo confiar en él. Entonces conté. Conté sobre Daniel, sobre cuán cercanos éramos, sobre el accidente, sobre cómo vine a San Cristóbal porque era su lugar favorito, sobre cómo había encontrado su cuaderno con la lista y mi nombre. Mateo escuchó todo sin interrumpir, sus ojos nunca dejando mi rostro, una expresión de creciente emoción pasando por sus facciones. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Luego, con manos ligeramente temblorosas, volteó su cuaderno y mostró la primera página. Allí, en letras grandes, estaba escrito: «Propiedad de Daniel Méndez. Si se encuentra, por favor, devolver a mi hermana Laura en Ciudad de México». El mundo se detuvo. Miré aquella página, aquella caligrafía que conocía tan bien, y luego a Mateo, completamente confundida. «Ese es el cuaderno de tu hermano», dijo Mateo con suavidad. «El verdadero. El que viste era otro que él tenía. Daniel era meticuloso en tener varios cuadernos». «Pero, ¿cómo tienes esto? ¿Quién eres tú?» Mateo respiró hondo. «Yo conocía a tu hermano. Muy bien, de hecho. Daniel y yo nos conocimos hace 3 años, la primera vez que vino a San Cristóbal. Nos hicimos amigos cercanos. Él venía a visitarme siempre que podía. Se quedaba en mi casa. Pintábamos juntos. Teníamos largas conversaciones sobre arte, vida, significado. Hablaba de ti constantemente. Su hermana gemela, la contadora sensata que él amaba más que a nada, pero que vivía preocupado porque creía que tú no estabas realmente viviendo, solo existiendo en tus rutinas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro sin control ahora. Daniel nunca me habló de ti. Nunca mencionó un amigo aquí. «Porque quería presentarte personalmente», dijo Mateo, sus propios ojos humedeciéndose. «Estaba planeando traerte aquí. Lo había hablado la última vez que estuvo, un mes antes del accidente.
Decía que finalmente habías aceptado tomarte vacaciones y venir. Estaba tan emocionado. Yo había aceptado. Había sido una noche después de unos tragos, cuando Daniel estaba particularmente insistente. Ok, le había dicho riendo. El próximo verano voy contigo a tu San Cristóbal mágico. Me había abrazado tan fuerte diciendo, finalmente, Laura, te va a encantar, y hay alguien que quiero que conozcas. Nunca pensé mucho en aquello. Creí que estaba hablando de forma general sobre la gente de allí, pero estaba hablando de Mateo. Me enteré del accidente una semana después, continuó Mateo, su voz pesada. Daniel me había enviado un mensaje unos días antes, diciendo que estaba trabajando en unas pinturas nuevas para mostrarme en la próxima visita. Y entonces, nada, silencio. Intenté llamarlo, enviarle mensajes. Finalmente busqué en las noticias y encontré lo del accidente. Quedé devastado. Él era uno de mis mejores amigos, un hermano que elegí. ¿Y el cuaderno? Daniel lo dejó aquí en la última visita, olvidado en mi casa. Cuando me di cuenta, intenté contactarlo para devolverlo, pero ya era demasiado tarde. Entonces lo guardé, leyéndolo ocasionalmente, sintiendo que de alguna manera lo mantenía vivo. Y esperaba que quizás un día tú vinieras a buscarlo, como él siempre decía que harías. Me hizo prometer que si algo le sucedía, yo te cuidaría, te mostraría San Cristóbal como él te lo habría mostrado. Pensé que era una conversación dramática de artista, pero hablaba en serio. Era como si supiera. Los dos nos quedamos sentados allí, llorando silenciosamente por un hombre que ambos amábamos, conectados por esa pérdida compartida y ese descubrimiento imposible. ¿Habló mucho de mí?, pregunté, desesperada por pedazos de Daniel que no conocía. Constantemente. Eras su tema favorito. Le preocupaba que trabajaras demasiado, que no tuvieras pasiones, que vivieras solo para obligaciones. Pero también hablaba con tanto orgullo de lo fuerte que eras, cómo lo habías cuidado cuando la madre de ustedes murió, cómo eras su ancla. Te amaba profundamente, Laura, y quería desesperadamente que encontraras el tipo de alegría y libertad que él sentía cuando estaba aquí. Las semanas siguientes fueron surrealistas. Mateo se convirtió en mi guía no solo de San Cristóbal, sino de una parte de Daniel que yo nunca conocí. Me llevó a todos los lugares que Daniel amaba. Una pequeña galería donde Daniel había expuesto algunas pinturas. Un mirador en las montañas donde iba a meditar y dibujar. Comunidades indígenas cercanas donde Daniel había hecho amigos y aprendido sobre tradiciones locales. Mateo me mostró pinturas que Daniel había dejado en su casa. Pinturas que yo nunca había visto, más maduras y profundas que las que hacía en la Ciudad de México. Pinturas de San Cristóbal, de Mateo, de sueños y visiones. Y había una serie de pinturas de mí, no versiones realistas, sino interpretaciones artísticas de la forma en que Daniel me veía. En todas ellas, yo estaba rompiendo cadenas, saliendo de cajas, transformándome en mariposas. Era como él me veía, alguien que necesitaba ser liberada. Él pensaba que tenías tanto potencial no realizado, me dijo Mateo una noche mientras cenábamos en su casa sencilla pero acogedora en las colinas sobre la ciudad. Decía que habías sacrificado tus propios sueños para ser la responsable después de que vuestra madre murió, que habías asumido el papel de adulto para que él pudiera seguir soñando, y él se sentía culpable, pero también agradecido. Quería que supieras que era tu turno de vivir. Yo no tengo sueños, confesé. O si los tenía, están enterrados tan profundamente que ni siquiera los recuerdo. Entonces quizás sea hora de descubrir nuevos, sugirió Mateo con suavidad. Mateo era artista también, pero diferente a Daniel. Mientras Daniel era expresivo y emocional, Mateo era contemplativo y espiritual. Hacía esculturas con materiales naturales, creando instalaciones en bosques cercanos que interactuaban con el ambiente. También enseñaba arte a niños locales de bajos recursos, creyendo que la creatividad era un derecho de todos, no un privilegio de pocos. Cuanto más tiempo pasaba con él, más me daba cuenta de por qué Daniel se había conectado tanto.
Mateo tenía una presencia tranquila, una sabiduría que venía no de libros, sino de haber vivido profundamente, de haber sufrido y elegido crecer a través del dolor en lugar de ser destruido por él. Una noche, 3 semanas después de nuestro primer encuentro, estábamos sentados en su balcón mirando las luces de la ciudad abajo, bebiendo té de hierbas locales, cuando él me contó su historia. Yo vine a San Cristóbal hace 7 años, comenzó, huyendo de mi propio dolor. Perdí a mi esposa y a mi hija pequeña en un accidente de coche en Guadalajara. Yo estaba conduciendo. Un camión perdió el control, cruzó la pista, nos golpeó de frente. Yo sobreviví con heridas menores, ellas no, y durante 2 años después de eso, yo solo existía. Culpa, dolor, deseo de morir también. Fue un terapeuta el que finalmente me dijo que me fuera, que cambiara completamente de ambiente, que intentara curarme en algún lugar nuevo. San Cristóbal me llamó de la misma forma que llamó a Daniel. Y aquí, lentamente, aprendí a vivir de nuevo. No de la misma forma. Nunca sería la misma forma. Pero una nueva forma de vivir que honraba lo que perdí, pero también permitía alegría de nuevo. ¿Todavía sientes culpa?, pregunté. Todos los días, admitió. Pero aprendí que la culpa y la gratitud pueden coexistir. Me siento culpable por haber sobrevivido, pero también estoy agradecido por la vida que todavía tengo, por las personas que todavía puedo amar, por el arte que todavía puedo crear. Y ahora, por la oportunidad de honrar la promesa que le hice a tu hermano de cuidarte si lo necesitabas. No tienes que cuidarme, protesté. Ni siquiera me conoces. Pero conocía a Daniel, y él me lo pidió. Y además, Mateo sonrió con tristeza. Quizás ayudarte me ayude a mí también. Quizás esta sea la forma en que el universo nos cura mutuamente. Las semanas se convirtieron en un mes. Mis 2 semanas planeadas se extendieron indefinidamente. Llamé al trabajo pidiendo una licencia no remunerada. Por primera vez en mi vida adulta, elegí algo más que la responsabilidad. Elegí la curación. Me elegí a mí misma. San Cristóbal me estaba cambiando. O tal vez yo estaba finalmente permitiendo que la versión de mí que Daniel siempre vio emergiera. Empecé a despertar sin aquel peso aplastante de dolor. Empecé a notar la belleza de nuevo. Empecé a sentir curiosidad por cosas más allá de mi pérdida. Mateo empezó a enseñarme sobre arte, no de una forma técnica sino filosófica. El arte no se trata de talento, decía. Se trata de honestidad. Se trata de expresar tu verdad interior, sea cual sea. Me daba materiales, me animaba a pintar, dibujar, crear sin juicio. Mis primeros intentos eran terribles técnicamente, pero poderosos emocionalmente. Pinté mi dolor. Pinté a Daniel, pinté el vacío que él dejó y los pedazos de luz que comenzaban a aparecer en las fisuras. Te estás curando, observó Mateo un día, mirando mis obras esparcidas en el suelo de su estudio. ¿Lo puedes ver? En tus primeras pinturas, todo es oscuro, contenido, sofocante. Pero ahora empiezan a aparecer colores, espacios abiertos, movimiento. Tenía razón. Me estaba curando. No de la pérdida. Nunca te curas de perder a alguien que amas tanto. Pero estaba aprendiendo a vivir con la pérdida, a llevarla de una forma que no me destruyera. Fue durante una caminata en las montañas, 2 meses después de llegar, que Mateo me mostró algo que lo cambiaría todo de nuevo. Caminamos por horas hasta llegar a un valle escondido donde él tenía una de sus instalaciones de arte. Pero al lado de la instalación había algo más. Un pequeño jardín memorial con una placa de piedra. La placa tenía 3 nombres: su esposa, su hija y Daniel Méndez. Lo miré, confundida y conmovida. Después de que Daniel murió, explicó Mateo, con la voz pesada de emoción, yo creé este lugar. Para las personas que perdí que me enseñaron sobre el amor y la vida. Mi familia me enseñó sobre el compromiso y el sacrificio. Daniel me enseñó sobre la pasión y vivir auténticamente.
Vengo aquí cuando necesito recordar por qué sigo. Nos sentamos allí por horas, Mateo y yo, dos extraños unidos por la pérdida, compartiendo memorias de personas que amábamos, llorando, riendo, curando. Y fue allí, en aquel valle escondido en las montañas de Chiapas, que me di cuenta de algo fundamental. Yo había venido a San Cristóbal esperando encontrar pedazos de Daniel, pero lo que estaba encontrando era a mí misma, la versión de mí que Daniel siempre quiso que yo fuera, libre, viva, permitiéndome sentir y crear y existir más allá de las cajas estrechas que había construido a mi alrededor. Gracias, le dije a Mateo ese día, por cumplir la promesa a Daniel, por mostrarme lo que él veía aquí, por ayudarme a encontrar el camino de vuelta a mí misma. Tú hiciste el trabajo, respondió él. Yo solo sostuve el espacio. Pero había algo más creciendo entre Mateo y yo, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar o reconocer. No era romance en el sentido tradicional. Era más profundo que eso, más complicado. Era reconocimiento. Dos almas heridas que se encontraron en el momento justo, cuando ambas estaban listas para comenzar a curar de verdad. Empecé a notar pequeñas cosas. La forma en que mi corazón se aceleraba cuando lo veía. Cómo esperaba ansiosamente nuestros momentos juntos. Cómo me miraba cuando creía que yo no me daba cuenta, con una mezcla de ternura y miedo. Como si se estuviera permitiendo sentir algo que juró nunca más sentir. Fue Mateo quien habló primero. Una noche mientras estábamos sentados en su estudio. Yo pintando, él esculpiendo. En cómoda compañía silenciosa. Laura, dijo, su voz titubeante de una forma que no era usual en él. Necesito decirte algo. Y quiero que sepas que no espero nada. No estoy pidiendo nada. Pero necesito ser honesto porque la deshonestidad entre nosotros sería una traición a Daniel. Dejé de pintar, mi corazón latiendo más rápido. Estoy desarrollando sentimientos por ti. Sentimientos que no tengo desde hace 7 años. Y me asusta, porque juré nunca más permitir esto, porque perder de nuevo sería insoportable. Pero también me llena de esperanza, porque significa que quizás no estoy muerto por dentro como pensaba, que quizás todavía haya vida en mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, pero no eran lágrimas tristes. Yo también siento, confesé. Y también me asusta, porque ¿cómo puedo estar desarrollando sentimientos cuando mi hermano acaba de morir? Parece incorrecto, parece una traición. Pero no lo es, dijo Mateo con firmeza, acercándose a mí. Daniel quería que vivieras. Él me hizo prometer cuidarte. Creo que de alguna manera él lo sabía. Estaba intentando conectarnos porque sabía que ambos nos necesitábamos exactamente cuando más lo necesitábamos. Que ambos entenderíamos el dolor del otro de formas que nadie más podría. ¿Crees que él lo planeó?, pregunté. La idea siendo absurda pero también extrañamente reconfortante. Creo que el universo lo planeó. Y Daniel, siendo quien era, simplemente confió en ello. No nos besamos esa noche. No nos apresuramos en nada. Nuestra conexión era demasiado profunda, demasiado preciosa, demasiado compleja para ser apresurada. En su lugar, nos tomamos de las manos, nos sentamos en silencio, permitiendo que la realidad de lo que estaba sucediendo entre nosotros se asentara. En los meses siguientes, Mateo y yo desarrollamos una relación que desafiaba la categorización simple. Éramos amigos, confidentes, cocuradores de nuestros respectivos dolores. Pero también había amor, creciendo despacio pero firmemente, como una planta resistente que encuentra la forma de crecer a través del concreto. Pero había algo más que necesitaba suceder antes de que pudiéramos verdaderamente seguir adelante. Algo que descubrí casi por accidente, que cambiaría mi comprensión de todo. 4 meses después de llegar a San Cristóbal, estaba leyendo el cuaderno de Daniel que Mateo me había dado, realmente leyéndolo esta vez, no solo hojeándolo, y en las últimas páginas encontré algo que había pasado por alto antes. Una carta. Para mí. Fechada 1 semana antes del accidente. Laura, mi hermana, mi gemela, mi mejor amiga,
Si estás leyendo esto, significa que algo me sucedió. Y sé que estás devastada. Te conozco. Sé que te culparás de alguna manera. Te preguntarás, ¿qué pudiste haber hecho diferente? Pero necesito que sepas algo. Yo viví. Viví completa y profundamente, y sin arrepentimientos. Y si mi vida termina mañana, o dentro de 50 años, morí feliz porque realmente viví. Pero tú, mi hermosa Laura, tú todavía no has vivido. Y esa es mi mayor tristeza. Verte atrapada en tus rutinas, tus obligaciones, tus miedos. Quiero que uses mi muerte, no como una razón para encerrarte más, sino como un permiso para finalmente vivir. Ve a San Cristóbal. Conoce a Mateo. Es un buen hombre, herido como tú estarás, pero curándose. Creo que ustedes dos pueden ayudarse mutuamente. No te estoy pidiendo que te enamores de él, aunque no me sorprendería si sucede. Las almas heridas reconocen a otras. Solo te estoy pidiendo que te abras a las posibilidades, a la vida, a la alegría de nuevo. Pinta, crea, viaja, ama, arriesga, falla, intenta de nuevo. Vive con la intensidad que yo viví, no por mi memoria, sino por ti misma. Porque te lo mereces, Laura. Mereces mucho más que la pequeña vida segura que construiste. Y si estás leyendo esto, y ya estás en San Cristóbal, con Mateo, entonces que sepas que estoy sonriendo donde quiera que esté, porque mi muerte habrá servido para algo bueno. Habrá sido el empujón que necesitabas para finalmente saltar. Te amo para siempre. Vive para siempre. Tu hermano, Daniel. Lloré leyendo aquella carta. Lloré por la pérdida renovada. Pero también lloré de gratitud, porque Daniel, incluso en la muerte, todavía me estaba cuidando, todavía me estaba guiando, todavía era mi hermano. Le mostré la carta a Mateo. Él lloró también, pero después sonrió. Él lo sabía. De alguna manera, él lo sabía. Él siempre fue un poco mágico así. Estuve de acuerdo. 6 meses después de llegar a San Cristóbal, 6 meses que parecieron una vida entera, tomé una decisión. No volvería a la Ciudad de México. No volvería a mi antigua vida. Renunciaría al trabajo que nunca amé. Vendería mi apartamento lleno de memorias dolorosas y comenzaría de nuevo aquí, donde mi hermano encontró significado, donde encontré curación, donde encontré a Mateo, donde me encontré a mí misma. No fue una decisión fácil. Significaba dejar atrás todo lo que conocía, todo lo que era familiar, pero familiar no significaba correcto. Y por primera vez en mi vida, estaba eligiendo la pasión y la posibilidad sobre la seguridad y la rutina. Mateo y yo decidimos convertirnos en socios en todos los sentidos. No solo románticamente, aunque eso también, sino profesional y creativamente. Abriríamos un espacio de arte conjunto, ofreciendo clases y talleres para locales y viajeros, creando comunidad alrededor del arte como herramienta de curación. Y cuando nos besamos por primera vez, realmente nos besamos. Fue como 2 piezas de un rompecabezas encajando. No perfectamente. Nuestros bordes eran irregulares, nuestras heridas todavía curándose, pero encajando de una forma que tenía sentido, de una forma que honraba lo que ambos habíamos perdido mientras permitía lo que podíamos ganar. A Daniel le habría encantado esto, murmuró Mateo contra mis labios. Él lo planeó, respondí con certeza. De alguna forma imposible, él lo planeó. Hoy, 2 años después de aquel primer viaje, todavía estoy en San Cristóbal. Pero ya no soy la Laura que llegó aquí, destrozada y perdida. Soy alguien nueva, alguien que Daniel habría reconocido y aprobado, alguien que vive, realmente vive, con pasión y propósito y alegría lado a lado con la tristeza permanente de la pérdida. Mateo y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en el valle donde está el memorial, con Daniel presente en espíritu, atestiguando la unión de 2 personas que él amó, e intencionalmente o no, reunió. Nuestro espacio de arte prosperó, y descubrí que tenía talento para enseñar, para ayudar a otros a usar la creatividad como herramienta de curación.
especialmente personas pasando por el luto, por transiciones difíciles, por momentos donde la vida antigua murió y la nueva vida aún no nace. Ayudarlos me ayudaba. Atestiguar sus transformaciones me recordaba la mía propia. Visito el memorial a menudo. Hablo con Daniel allí. Le cuento sobre mi vida, nuestras victorias, mis miedos continuos. Y siento, con una certeza que desafía la lógica, que él escucha, que él sonríe, que está orgulloso. El dolor de perderlo nunca se va por completo. Hay días donde todavía lloro, donde su ausencia es física y aguda, pero aprendí que puedes llevar el dolor y la alegría simultáneamente, que el luto y el amor coexisten, que honrar a quien perdimos significa vivir plenamente, no dejar de vivir. Y Mateo, mi compañero en esta jornada imposible, entiende esto de formas que nadie más podría, porque él lleva sus propias pérdidas, sus propios fantasmas. No nos curamos el uno al otro. No funciona así. Pero creamos un espacio seguro donde ambos podemos curar, donde nuestros dolores son validados, donde el crecimiento es posible, sin sentir que estamos traicionando a quien perdimos. Así que sí, yo estaba de luto cuando decidí viajar sola a San Cristóbal de las Casas. Y sí, conocí a un extraño que cambió el rumbo de mi vida. Pero él no era realmente un extraño. Era alguien que Daniel había elegido para mí, sabiendo que nos necesitaríamos exactamente cuando más lo necesitábamos. La vida tiene una forma extraña de funcionar. Tú planeas una cosa, el universo se ríe, y te da otra completamente diferente, pero exactamente lo que necesitabas. Yo planeé una vida segura, predecible, controlada. El universo me dio una pérdida devastadora seguida por un amor inesperado y una vida que es todo menos segura pero infinitamente más rica. Y Daniel, donde quiera que esté, está sonriendo. Porque su muerte, por trágicamente innecesaria que haya sido, terminó dándole a su hermana el regalo que él siempre quiso darme: permiso para vivir. Realmente vivir. Así que si estás leyendo esto y estás pasando por tu propia pérdida, tu propia transición imposible, tu propio momento de desgarro, quiero que sepas, vas a sobrevivir. Más que sobrevivir, puedes prosperar de nuevo, de formas nuevas que honren lo que perdiste mientras abrazas lo que todavía es posible. Y a veces, en el momento más oscuro, aparece alguien. Un extraño que se convierte en amigo, que se convierte en amor, que se convierte en salvador. No porque te salve, sino porque te da el espacio y el permiso para salvarte tú misma. Si esta historia te ha tocado de alguna forma, si estás de luto, si estás considerando un viaje de curación, si crees en las conexiones imposibles y en la forma misteriosa en que el universo a veces orquesta encuentros que necesitan suceder, deja un comentario contándome tu historia. ¿Ya perdiste a alguien que cambió completamente tu vida? ¿Ya viajaste sola para procesar el dolor? ¿Ya conociste a alguien en el momento perfecto, como si el universo lo hubiera planeado? ¿O estás pasando por el luto ahora y necesitas saber que la curación es posible? Suscríbete al canal para más historias reales sobre luto, curación, transformación y esas conexiones humanas imposibles pero reales que nos salvan cuando más lo necesitamos. Deja tu like si crees que a veces la mayor tragedia puede llevar a los mayores regalos, que morir y renacer emocionalmente es posible, que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Comparte con alguien que está de luto, que necesita saber que va a sobrevivir.